Mis hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes por estar aquí. Hoy vamos a estudiar, mis hermanos, un tema que va un poco relacionado, mis hermanos, con lo que hemos escuchado acerca de la escuela sabática. Yo le he titulado, mis hermanos, la guerra espiritual. Ya ustedes, mis hermanos, pues se darán una idea, ¿verdad?, de qué se va a hablar o de qué vamos a hablar. Cuando se nos invita, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios en un principio, vivimos de una forma que pues no ha sido buena o no fue buena, ¿verdad?, en su momento. Acudimos al llamado por alguna razón. Queremos cambiar nuestra vida. Queremos hacer las cosas diferentes. Dejar una forma de vivir que no nos ha dejado pues nada bueno. Quizás algunos de nosotros teníamos vicios muy arraigados, o quizás vivíamos de una forma muy no adecuada. Dice el apóstol Pablo, ajenos, ¿verdad?, a la vida de Cristo, al Evangelio. Pero acudimos y aceptamos, hermanos, la palabra del Señor. Llega el momento en donde se nos hace la invitación que debemos formar parte de las filas o de los que están ya anotándose, mis hermanos, para tener una vida espiritual, una vida en Cristo. Y algunos decidimos luego bautizarnos. Hasta el día de hoy se sigue haciendo lo mismo, sigue invitando al bautizo, porque creemos que sin eso no podemos entrar al reino que se está prometiendo para vida eterna. Pero, mis hermanos, antes de eso, quizás no hubo una escuela, ¿verdad? No hubo un libro, un formato en donde nos tengan que decir o se le tenga que decir a la persona, mira, si tú quieres ser cristiano, pues tienes que dejar todo esto, o tienes que hacer todo esto. Antes, mis hermanos, pues no se hacía eso. Ahora ya se dan clases, ya se dan más información. Ahora ya se invita a que primero los hermanos conozcan la doctrina. Se invita a que si tuvieran alguna duda o pregunta, mis hermanos, inquietud, no se queden con ella. Y cuando lleguen a realizar ese bautizo, mis hermanos, esperado, pues sea, ¿verdad?, ya conscientes de lo que queremos o de lo que la persona quiere. Porque se está hablando, mis hermanos, de entrar a recibir una doctrina, mis hermanos, que es muy diferente, singular, única, ¿verdad? Y que esta puede llevarnos a la vida eterna haciendo obras justas delante de Dios. Con esfuerzo vamos dejando la pasada manera, como dice el apóstol Pablo, de vivir, y vamos cambiando nuestra forma de vivir, los hechos, costumbres y todo eso, a fin de que encontramos en cada pasaje que escribe el apóstol Pablo, mis hermanos, palabras de aliento, de ánimo, palabras, mis hermanos, que nos da para poder vencer, para poder caminar, para estar bien delante de Dios. Y entonces, mis hermanos, se nos hace la invitación en todas las cartas del apóstol Pablo, siempre animando a los hermanos a seguir hacia adelante, a que no lo detenga nada. Dice en Romanos, ¿verdad?, dice, nada me apartará del amor de Cristo. Y entonces, mis hermanos, vemos que hay un montón de muchas invitaciones que se nos hace para que nosotros podamos caminar ya siendo cristianos, con una vida ya mejor, con una vida, mis hermanos, ya diferente,
a fin de que el apóstol Pablo a los Efesios les dice que tiene que ser una iglesia pura y sin mancha. Cuando viene Cristo, mis hermanos, viene pues a recoger o a levantar o a apartar esa iglesia, ¿verdad? Ese grupo de personas, de hermanos, ya limpios, ya listos para entrar a la vida que se está prometiendo. Porque en ese reino, mis hermanos, no entrará ninguna cosa sucia, ninguna cosa que no deba estar. Pero para eso, mis hermanos, pues nosotros necesitamos de un principio que se nos explique y se nos diga cómo debemos hacerlo. En el paso del tiempo, los predicadores nos vamos invitando unos con otros, y la Grey, ¿verdad?, cuando lleguemos a conversar para seguir hacia adelante. Porque la guerra, mis hermanos, espirituales, se está hablando, mis hermanos, de algo que quizás nosotros no hemos pasado. No hemos pasado, y cuando hablamos de batallas, podemos hablar algo pasajero, ¿verdad? Por ejemplo, las batallas que se hacían antes en Israel, algunas las ganaban, otras las perdían, y moría gente, y ganaban poderes, y hasta allí llegaban, ¿verdad? Por ejemplo, morían muchas gentes en una batalla, pero así continuaban, mis hermanos, después se recuperaban y volvían otra vez. Y así el pueblo de Israel, pues así continuó por muchos años, haciendo pequeñas batallas, y se miraban las personas cuando iban a combatir unas con otras, y había quienes les informaban, había quienes decían: mira, vamos a prepararnos para recibir a ciertas personas. Por ejemplo, los filisteos, cómo le echaron guerra al pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo peleaban y todo eso. Pero cuando nosotros llegamos a ver, por ejemplo, dice Pablo a los Efesios, a notar, mis hermanos, la guerra espiritual, no vemos a alguien en particular. ¿Cómo podemos pelear con alguien, mis hermanos, que nosotros no vemos? ¿Cómo podemos saber, si no conforme a la palabra de nuestro Dios, con quienes queremos luchar? ¿Y cómo que vamos a ganar estas peleas, hermanos? Dice Efesios capítulo 6. Vamos a leer solamente algunos versículos, hermanos, para no llevarles mucho tiempo. Dice Efesios capítulo 6, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores de las tinieblas, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. El apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo que no tenemos lucha persona con persona, y que podemos mirar al enemigo cuando viene y podemos prepararnos, y a ese enemigo lo podemos destruir. Por ejemplo, los enemigos que llegaban a Israel lo destruían con lanzas, con espadas, con otros instrumentos que podían herir al enemigo y terminar con él. Pero el apóstol Pablo está diciendo que no tenemos lucha así como con estas personas, sino contra principados, dice, contra potestades, gobernadores, contra espíritus malignos, mis hermanos, que andan en el aire. No los vemos, pero sí caemos en sus trampas. No los vemos, pero sí caemos en cada trampa, mis hermanos, que pone, y vemos que son espíritus malignos. No es ni el propio Satanás quien pone las trampas, sino son los malignos, son espíritus malos. Y busca cada momento, mis hermanos, busca cada espacio. Luego decimos que él no duerme, ¿verdad? Como uno se va a dormir
y no sabe nada. Él no duerme, mis hermanos. Esos espíritus malos no duermen. Él hace, mis hermanos, que pone cada trampa, cada obstáculo, mis hermanos, en nuestra vida, que si no caemos en uno, vamos a caer en otro. Y en cada error, cada falta, mis hermanos, que nosotros cometemos delante de Dios, Él se ríe. Él se burla, mis hermanos. Y Él está atento. Y una vez decía un hermano: ¿usted cree que Satanás está aquí? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Cree que Satanás no puede entrar a este lugar? ¿Quién le impide, mis hermanos, entrar? Es un espíritu nada más. Con un espíritu malo nada más. Donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nos movemos, mis hermanos, ellos se nos están mirando. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿En dónde vamos a caer? Y algunos caemos muy fácilmente, mis hermanos, en cada trampa, en cada obstáculo, mis hermanos, que decía hay una frase, ¿verdad? Que el que no cae resbala. Vemos entonces que a lo largo del tiempo, vemos que Satanás se le está terminando, ¿verdad?, su tiempo a él. Y vemos, mis hermanos, que va a hacer todo lo que esté de su parte para que él no solamente sea castigado. Él quiere destruir y ha destruido, mis hermanos, la obra de Dios en todo tiempo. Pero dice aquí, mis hermanos, que así como también Él está ahí siempre acechando, mis hermanos, también nosotros podemos, el apóstol Pablo dice que también podemos nosotros pues tomar las armas que son necesarias y poderosas para que nosotros podamos vencerlo también. Pero si no es que no lo hemos hecho, entonces, mis hermanos, pues nosotros, pues si no lo hemos hecho, necesitamos hacerlo. Porque se está hablando de una guerra espiritual, no se está hablando de una batalla cualquiera, mis hermanos. Y es destrucción total. Por ejemplo, una batalla, mis hermanos, cuando se pierde una batalla, dice, bueno, se fue herido, pero sigue vivo. Pero Satanás no quiere herirnos nada más. Él quiere destruirnos. Miren, en las trampas que nosotros, o que Él pone, son muy fáciles que nosotros podamos notarlas. Miremos, dice el apóstol Pablo, examinémonos nada más y veamos qué tan fuertes somos y qué tanta fe tenemos en nuestro corazón. La fe, mis hermanos, se muestra a cada momento y en cada obra que nosotros hacemos delante de Dios. Tenemos fe, miremos qué tanta fe tenemos y qué tanto soporte vamos a tener o tenemos, mis hermanos, nosotros como iglesia, digamos así. ¿Qué tanto soporte, qué tanto aguante tenemos? Le dice, Satanás le dice a Dios, ¿tú crees que Job te sirve de balde? No te sirve de balde, dice, pero pruébalo para que veas si en realidad te sirve o no, como él dice. ¿Y qué hizo Dios? Le dice, pues pruébalo, nada más no toques su vida. Y así lo hizo, mis hermanos. Y miramos al siervo Job, cómo sufría, ¿verdad? Todo por darle a entender al diablo que la gente sí puede vencer y que sí puede adorar a Dios fielmente con todo su corazón. El apóstol Pedro estaba con el Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro dice, Satanás me los ha pedido, porque los apóstoles sentían que ellos sí conocían y que ellos andaban con el maestro
y que podían muchas cosas hacer. Satanás sabe, mis hermanos, cuál es nuestra debilidad. Y le dice, préstamelos, déjamelos tantito para que ellos te muestren si de veras te aman o no. Imagínense, hermanos. Yo solamente me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, ¿cuáles son las cosas que nosotros hacemos? ¿Qué tanta es nuestra fe que nosotros profesamos delante de Dios? Él nos toma y Él aprovecha todos los espacios que nosotros dejamos libres. Él los aprovecha, porque para Él, pues el tiempo vale oro, ahora sí, ¿verdad? Como decimos nosotros. Porque el tiempo para Él se le está acabando y eso vale oro. No lo puede echar a perder ni desperdiciar. El servicio comienza a las 10 de la mañana y nosotros podemos pararnos a la hora que nosotros queremos. Y ya, llegamos 5 o 10 minutos tarde, mis hermanos, o más, y ya estuvo, mis hermanos, ya. Con eso nada más, ¿verdad? Y decía nuestro hermano, cuando alguien no me saluda, y ya, mis hermanos, nada más con eso tengo ya. Me ofrecieron 1 hora de trabajo más, y que al fin que 1 hora no es nada, y ya con eso nada más. Y miren cuántas cositas existen en nuestra vida, mis hermanos, que con una de ellas nada más, con eso le damos a entender que todavía nos hace falta, pues fe, valor, para enfrentar todas las cosas. Decía un hermano, su hermano ministro Daniel Rivera, ya falleció. Dice, ¿tú te has peleado con Satanás? Bueno, mis hermanos, pues yo creo que nadie se ha peleado con Satanás, pero nada más para meditar, ¿verdad? Si nosotros nos enfrentamos a las cosas muy sencillas y pequeñas en la vida, mis hermanos, y con esas andamos fallando, ahora ¿qué va a hacer, mis hermanos, con las cosas grandes y difíciles? El apóstol Pablo dice que debemos ceñir nuestros lomos y estar firmes y constantes para poder aguantar en el día de la prueba. Y nos da lo que nosotros nos cubre. Por ejemplo, a un soldado lo que lo hace fuerte y tomar valor son las armas que lleva. Y cuando se enfrente con los enemigos siempre va a tener, mis hermanos, con qué pelear. Pero yo como cristiano, mis hermanos, digo que soy cristiano y no oro, no ayuno, no tengo fe, llego tarde, me molesto con poquito y siempre voy a estar así con cosas muy pequeñas y muy frágil, ¿verdad? Que voy a estar yo, muy frágil. Y mire cuántos ha sacado, mis hermanos, por esas cosas pequeñas. ¿Cuántos se han salido de la iglesia? ¿Cuántos, mis hermanos? Y vemos que no ha sido grande, ¿verdad? No ha sido grande la situación en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay muchos hermanos que ya no vienen. Pero ¿qué ha pasado? ¿Acaso pasó algo muy grande en su vida para que dejen el camino de Dios? Vemos, mis hermanos, que no ha sido pues gran cosa, ¿verdad?, con las cuales ellos han salido. Y parece que estuviéramos bien firmes, sí, que nadie nos moviera, mis hermanos, pero vemos a mi hermano, vemos a alguien y dice, parece que yo lo miraba bien firme, pero ya se fue con los mesiánicos. Miren nada más. Y así hay mucha gente. Y mira, si hablamos de la iglesia, nos falta mucho por hacer. Pero si hablamos de la gente, mis hermanos, el diablo cómo ha estado haciendo las cosas. Por ejemplo, dice 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 en su verso 4. Como dice ahí, 2 de Corintios capítulo 3 verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El diablo y sus aliados ha cegado los entendimientos de la gente para que crean más a la mentira y en las cosas que quieren ver. ¿Qué le gusta a la gente, mis hermanos? Eso es lo que le gusta, eso es lo que le va a poner enfrente. La gente le gusta ambiente, mis hermanos, y eso es lo que va a tener, ambiente. Diversión. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que le va a poner delante de ellos. Y todas esas cosas, si hablamos de la gente que no conoce a Dios, también vamos a hablar de nosotros mismos, porque la carne siempre tiene que estar batallando contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y combaten unos con otros. El espíritu de Dios y el espíritu de la carne de cada uno de nosotros están combatiendo día con día, cada momento, cada instante, y nosotros nos damos cuenta que al final quién es el que vence. Y nos damos cuenta bien quién ganó, mis hermanos, esa pequeña batalla. Cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, vemos, mis hermanos, que todas aquellas personas y todo aquel poder, mis hermanos, cuánto hizo y cuánto va a seguir haciendo. ¿Cuánto más va a seguir haciendo? Millones de personas, ¿verdad?, que mató, y todavía Satanás prosigue todavía adelante, porque su propósito, mis hermanos, pues es llevarse a todos los que puedan con él. Dice Apocalipsis, vamos a mirar unos versículos de aquí, del capítulo 12 de Apocalipsis, y vemos, hermanos, que pues decían los hermanos, triste realidad, pero así es. Desde un principio Satanás se enojó porque lo destronaron, le quitaron el puesto, mis hermanos, pues tan hermoso que tenía. Y vemos, mis hermanos, que desde la fundación del mundo ya ha hecho cosas grandes y terribles, y todavía sigue, mis hermanos, en pie de lucha. No se va a dejar vencer jamás. No le quedan opciones. Nosotros tenemos opciones, él no tiene opciones. Ya tiene Dios preparado un tiempo definido para su destrucción. Pero antes de eso, él se quiere confundir, quiere llevarse, mis hermanos, quiere meter a su escuadrón, mis hermanos, todo lo que pueda. Por eso que aprovecha todos los espacios, todos los tiempos. Dice Apocalipsis capítulo 12, en su verso 4. Y vamos a ir mirando algunos nada más. El 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. ¿Cuánto se trajo, mis hermanos, del cielo? La tercera parte, mis hermanos, de los ángeles. Imagínense. Dice el profeta Ezequiel dice, y también Isaías, que él era un contratista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que era un personaje poderoso, ¿verdad? A fin de que influía mucho en los ángeles, en cualquier situación o parte, mis hermanos. Y los convenció tanto, mis hermanos, que pues los ángeles no tuvieron más que seguirlo, porque también estaban destituidos. También estaban, mis hermanos, pues en la misma condición que el quien los conducía. Pero fueron muchos, la tercera parte, mis hermanos, fueron muchos ángeles que estuvieron de su parte y también fueron destronados. Dice el verso
5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y es su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Entonces, cuando habla de la mujer, está hablando de la doctrina, mis hermanos, del evangelio que vino a enseñar el Señor Jesucristo. Desaparecer esa enseñanza, ¿verdad? Esa doctrina, desaparecerla por completo. Así que entonces, esta mujer, mis hermanos, iba a venir a nacer, pues, el Hijo de Dios. Pero como su propósito es destruir por completo esta enseñanza, mis hermanos, pues él seguía en pie de lucha. Y no perdía los espacios ni el tiempo. Y vemos el verso 7 y 8, dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos, mis hermanos, la lucha, esa lucha, mis hermanos, que se dio antes de que viniera a existir, pues, el mundo, ¿verdad? Porque ya cuando Jesucristo también fue, dice el apóstol Pablo, que fue, mis hermanos, pues, apartado para salvación, pues fue antes también de la fundación del mundo. Pero ya Satanás, mis hermanos, ya tenía, mis hermanos, pues ya estaba sentenciado, ¿verdad? Ya sabía lo que Dios había hecho con él, lo quitó de su lugar tan precioso, como dice Isaías, el profeta, que en lugares muy bonitos donde pues ningún querubín había estado, él estuvo ahí. Y vemos, mis hermanos, que su contratación fue muy grande. Y dice que los ángeles que le siguieron, pues también fueron arrojados juntamente con él. Y vemos que Satanás, mis hermanos, llega a tener parte en la tierra, mis hermanos, porque en lugar del cielo no hubo más lugar para él. Y vemos, mis hermanos, que en la tierra, pues, ahora sí, se tiene que cuidar los que moran en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí el verso 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quiénes se pusieron alegres, mis hermanos? Los ángeles que quedaron al servicio de Dios. Ellos dice, ahora sí, dice, ya no está el que nos acusa, ya no está el que nos está interrumpiendo, ya no está con nosotros aquel que siempre pues nos conducía al mal. Ahora dice, ya somos libres, estamos bien, ahora sí tenemos libertad para servir a Dios. Dice el verso 12 de ahí mismo, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En esa parte vemos, mis hermanos, que se alegran los ángeles que se quedan al servicio de Dios. Todos aquellos miles, ¿verdad?, que de ángeles que todavía pues no han quedado mal delante de Dios y le han servido de día y de noche. Pero dice, pero hay de los moradores de la tierra, dice, porque el diablo ha descendido a ustedes, dice, teniendo grande ira. Y vemos, mis hermanos, la primera víctima, ¿verdad? Vemos ahí a Caín, mis hermanos, la primera víctima, y se va de ahí en adelante, mis hermanos, para todas partes, buscando oportunidades. Y la gente que le da la oportunidad también, mis hermanos, la gente que da la oportunidad, les deja un espacio, ¿verdad? Y hay espacios para todo, mis hermanos, y él aprovecha todo eso aprovecha él. El enojo, la ira,
la contienda, la disensión, pues todo, vemos todo, el cansancio, ¿verdad? Todo aprovecha. Si un niño llora en una localidad, mis hermanos, y luego uno se molesta, dice, bueno, este niño, ¿por qué no lo pueden entretener? El calor, el frío. Haciendo mucho frío, hoy no voy a ir porque creo que no se puede ni caminar. Hoy está haciendo mucho calor porque creo que hoy tampoco no se puede caminar. Bueno, hay muchos espacios, mis hermanos. Hoy no puedo ir porque está lejos. Imagínense los judíos cómo caminaban un día de sábado, decían ellos, mencionan un día de sábado para ir a Jerusalén, a la fiesta. Se preparaban con tiempo, caminaban largas millas. Y yo escuchaba, mis hermanos, un hermano que viene del estado de Morelos y decía, allá solamente hay un predicador y ese tiene que hacer todo. Y tiene que ser enviado de un lugar a otro. Y muchas veces no tiene ni para su pasaje ni para comer. Miren nada más las situaciones en las que a veces nos llegamos a encontrar. Y veamos, mis hermanos, si en realidad queremos ser cristianos o somos cristianos. Porque una cosa es que queramos ser y otra que seamos. Pero cada uno, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que está firme, ¿qué dice? Mire y no caiga. Porque la fe que debemos de tener a veces es una fe que no está bien sustentada y muchas veces claudicamos, muchas veces fallamos, cambiamos de opinión, de parecer. Cuando se llegan los bautizos, mis hermanos, hay un hermano o una hermana que dice, bueno, creo que se ve bonito bautizarse, ¿verdad? Yo también lo quiero hacer. Bueno, pero si no estaba en la lista porque no lo sabíamos, no importa. Si es su deseo, pues que se bautice. Así de rápido nace la fe, así de rápido se debe de hacer. Si cuando se instruye con tiempo, mis hermanos, tenemos que luchar fuertemente contra todo, mis hermanos, como dicen por ahí la frase, ¿verdad? Contra viento y marea, porque hay cosas que van a venir a la vida y que no vamos a soportar. Si Jesucristo le deja a sus discípulos a Satanás, imagínense cómo los habría hecho. Dice, pero yo he rogado al Padre para que su fe no falte. Y ya cuando estés bien firme y confirmado tu fe, ve y diles a tus hermanos, enséñales también. Dice el verso, de ahí mismo estamos leyendo, el 13, dice, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Ahí está el dragón bien furioso, mis hermanos, el diablo bien furioso que se vio arrojado a la tierra y persigue a esa enseñanza, a la iglesia, a los hermanos, a los que tienen el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice el 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase el desierto y a su lugar donde es mantenida por un tiempo, y tiempo es la mitad de un tiempo. Ahí miramos, mis hermanos, los tiempos proféticos, ¿verdad?, que mencionamos nosotros o se mencionó en la escuela sabática, 1260 años. La enseñanza, mis hermanos, se detuvo ahí por este lapso de tiempo en donde estos hombres que nosotros miramos hacían de las suyas, imponiendo su doctrina que ellos, pues que les convenía, les parecía mejor, y el que no la tomase, mis hermanos, pues moría o eran castigados de alguna forma, pero no se quedaban así nada más. Bueno, mis hermanos, eso es lo que ha querido siempre Satanás de un principio, desaparecer esta enseñanza. Y vemos, mis hermanos, que esta mujer o esta enseñanza se queda detenida ahí por el plazo de esos tiempos, donde es mantenida. Y vemos el verso 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrebatada por
el río. ¿Qué es lo que está haciendo este dragón o esta serpiente? Echando enseñanzas. Enseñanzas, mis hermanos. Cuando habla de agua está ya echando enseñanzas, doctrinas, movimientos religiosos, a fin de que esta doctrina se confunda y se revuelva y ya no sea única. Así que quiere desaparecer, mis hermanos, este modo de enseñanza. No quiere que la iglesia tenga que guardar mandamientos, no tenga que guardar nada, menos sábado. Y vemos, mis hermanos, que este dragón echa agua como un río, dice, a fin de que sea arrebatada, mis hermanos, esta doctrina del Señor. Dice el 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿Qué es lo que estamos mirando ahí? Estamos mirando, mis hermanos, que la gente está absorbiendo, mis hermanos, estas doctrinas. Esta agua, mis hermanos, que echó este dragón, la está absorbiendo, está tomando estas doctrinas. Y entonces la doctrina de Dios, mis hermanos, la enseñanza de Dios no está desapareciendo, ni ha desaparecido hasta el momento. Aunque han pasado muchos años y han sido destruidos o muertos muchos mártires, como narra la historia, y vemos, mis hermanos, el apóstol Pablo algunas partes de por ejemplo, en Hebreos, está hablando de cómo murieron aquellos hermanos judíos, ¿verdad?, a fin de abrazar la fe de Jesucristo. Pero la gente, mis hermanos, ayudó a esta doctrina, dice que absorbió lo que había echado el dragón. Dice el 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando el dragón se dio cuenta, mis hermanos, de que esta enseñanza no desapareció, ¿con quiénes se fue? Dice, contra los otros. ¿Quiénes son los otros, mis hermanos? ¿Quiénes son los otros? Dice, contra los otros de la simiente de ella, los que tienen el mandamiento de Dios y guardan la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. Vemos, mis hermanos, que deja de perseguir a los judíos y se va, mis hermanos, a perseguir a la iglesia de Dios. Y la ha estado persiguiendo hasta el día de hoy. Y las tácticas que tiene, mis hermanos, no las ha cambiado. Pero nosotros luchamos, ¿verdad?, contra viento y marea, como decimos. Luchamos contra todo, ¿verdad? Si tenemos tenemos algo que no nos deja avanzar, mis hermanos, nosotros pues luchamos contra todo eso para mejorar, para estar bien delante de Dios. Si tenemos, mis hermanos, algún detalle, pues vemos que nuestra lucha pues está ahí constante y no debe de dejar de estar. Nuestros hermanos en el cuaderno ponen, mis hermanos, que debemos siempre estar constantes. El apóstol Pablo dice que debemos ser constantes en oración y que debemos estar siempre vestidos. Allá en Eclesiastés dice que nuestros vestidos siempre deben estar blancos. Dice el apóstol Pedro, mis hermanos, en su segunda carta, primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 5, en su verso 8. Dice, verso 8, 9 y 10, dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de haber un poco de tiempo padecido, Él mismo perfeccione, confirme, corrobore y establezca. ¿Cómo anda? Dice Satanás,
anda como un león. No es un león. Él no es un león, mis hermanos. El que es león es Jesús. A él se le menciona como un león. Pero está diciendo aquí, dice que el diablo anda como un león. No es que sea un león, pero un león hambriento, mis hermanos. Un león, mis hermanos, que tiene ganas de comer. Tiene mucha hambre y va a devorar a cualquiera, mis hermanos, que se le ponga enfrente. Y vemos, mis hermanos, cómo puede devorar. Y vemos cómo hay situaciones, mis hermanos, en las cuales nos llegamos a encontrar y vemos que pues son mínimos detalles. Y con eso, mis hermanos, para Él es suficiente. Para Él es suficiente porque son espacios seguros. El apóstol Pablo dice que él peleaba, pero no peleaba al aire. Satanás, mis hermanos, no pelea así. Él sí sabe a quién va a devorar y quién es el que está pues a punto, ¿verdad?, ya de ser devorado. Y de día y de noche anda buscando a quien, mis hermanos, pues va a devorar. Vemos, mis hermanos, en 2 de Corintios, ahorita les digo, mis hermanos, el verso 5, capítulo 13, verso 5. Versos 5 y 6, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocemos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, mas empero que conocéis que nosotros somos reprobados. Bien, aquí el apóstol Pablo está diciendo que debemos examinarnos nosotros mismos, si que alguien nos señale, si que alguien, mis hermanos, nos tenga que decir qué es lo que debemos hacer. Nosotros mismos debemos de saber, mis hermanos, en dónde estamos fallando y qué debilidades son las que nos van siguiendo. ¿Cuál es nuestra debilidad? Así por encima nosotros podemos mirar cuál es nuestra debilidad. Satanás sí lo sabe. Nosotros debemos de saberlos para mejorar. Nosotros debemos de examinarnos, debemos de ponernos a pensar, mis hermanos, qué es lo que debemos hacer para poder resistir. Porque si no, mis hermanos, pues nuestro tiempo y el espacio que dejamos libre, pues ese espacio lo aprovecha Él. Y vemos, mis hermanos, que mucha gente pues se está yendo de esa forma o de ese lado. Vemos que en el tiempo de hoy muchas doctrinas hay en el mundo. Satanás ha hecho eso y la gente la está adoptando, mis hermanos. Y vemos que pues han sido millones de personas, mis hermanos, que Satanás pues lo van a acompañar. Y si nosotros no nos cuidamos, pues también vamos a acompañarlo, mis hermanos. También al final va a ser destruido junto con la muerte. Y también, mis hermanos, pues nosotros también vamos a acompañarlo, mis hermanos, porque no nos preparemos, todo porque nosotros, mis hermanos, nos descuidemos, y todos los detalles o las partes débiles que nosotros llegamos a tener, pues ahí es donde nos va a agarrar, y vemos que si no componemos esa parte, mis hermanos, pues vamos a siempre estar mal delante de Dios. Y al final, mis hermanos, pues no vamos a morir con una esperanza de salvación. Voy a invitarlos a que pongan de pie, mis hermanos. Quiero que abran su Biblia en 1 de Corintios,
Dice capítulo 13, en su verso 12. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Y esperando, mis hermanos, pues que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Dice el 12, ahora vemos en espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Amén. Que Dios bendiga, mis hermanos, su palabra a cada uno de ustedes, y yo me despido. Paz a vosotros.